Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El ámbito judicial, tanto dentro como fuera del país, generó importantes noticias durante la semana. En los Estados Unidos, específicamente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se desarrolló una audiencia a la que acudió el ex jefe de Estado hondureño Juan Orlando Hernández, a quien acusan de delitos vinculados al tráfico de drogas. De acuerdo a la Fiscalía neoyorquina, para el juicio que comenzará en abril de 2023, poseen pruebas, grabaciones de reuniones del exmandatario con co-conspiradores, extracciones de aparatos electrónicos, libros de drogas, los cuales presentarán a más tardar el 1 de febrero. Asimismo, aseveraron que producirán 3.500 piezas de material probatorio para terminar varios meses antes el juicio y para el cual tendrán diversos testigos que podrían correr peligro, por lo que los presentarían hasta que el juicio comience a desarrollarse. Mientras en Estados Unidos supuestamente se prepararía para testificar contra el ex gobernante otros hondureños acusados por narcotráfico en Honduras, se comenzó a debatir en el Congreso Nacional la ley de colaboración eficaz, con la cual, según algunos diputados, ayudaría a combatir la corrupción y otras estructuras criminales, aunque algunos consideran que no terminaría de resolver los problemas que enfrenta el país. Pero otros sectores mantienen una postura reservada a esta ley, ya que, de acuerdo a unos expertos, esta normativa poco o nada serviría a los entes de justicia nacionales debido a que el crimen organizado está infiltrado en todo el aparato público y habría temor entre los que quieran dar a conocer delitos porque las autoridades señalan no podrían garantizar la seguridad de los que decidan hablar. Todo lo anterior coincide con el futuro del Poder Judicial hondureño, con el proceso para la selección de magistrados para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero según la Junta Nominadora, las pruebas de conocimiento arrojaron resultados que sorprendieron a muchos profesionales de derecho que buscan llegar a ser magistrados, entre ellos los que ostentan o estuvieron en importantes cargos. No obstante, algunos de los postulantes reprobados aseguran que supuestamente desde la Junta Nominadora se habría filtrado las respuestas de la prueba antes que la aplicaran, por lo que aseveran que se retirarán de buscar ese puesto. Sin embargo, algunos sectores consideran que este tipo de señalamientos deslegitiman el proceso que, según la misión de observación, es inédito y que ha desarrollado las cosas de buena forma, además de catalogar el proceso como uno de los más transparentes de la región. Buenos días, bienvenidos. Feliz viernes. Gracias por estar con nosotros. Hice una broma al abogado Carrillo aquí que fue carcajada la que tiró. Bienvenidos. Iniciamos el viernes. Vamos a hablar de este tema del expresidente Juan Orlando, que está detenido en Nueva York, preso en Nueva York. Y también de la elección de los candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Estoy sorprendido. Ahí andan diciendo que habían filtrado el examen. Yo me acuerdo que yo estuve en el San José del Carmen, en la primaria, en el San Miguel y en el Guía. Y me acuerdo que, hey, aquel vende el examen. Vamos a buscar a aquel que vende el examen. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es que le van a pasar las preguntas? Eso sería, hasta ahí se llegó la Junta Nominadora, si eso fuera cierto. No, se desprestigia totalmente el proceso. Habían aplazado a 57, quedaban más de 100. Y ya varios andan cabildeando ahí para ver cómo logran la revisión. Bueno, unos pedían revisión, otros inteligentemente, gente que ha tenido bastante prestigio como abogados en el país, no pidieron revisión. Otros, como el abogado Urtecho, que fue el fiscal adjunto, puso, me presenté al examen, no pude aprobarlo. Gracias a mi familia y a Dios por acompañarme en esta prueba que esta vez
no superé. Me pareció muy de un hombre con honor, con prestigio, que dijo, bueno, no pasé, esta vez no me tocó. Pero otros ahí estaban en el pataleo, ahora han filtrado que los exámenes, esa junta nominadora deberían de tener un vocero, les vuelvo a decir, pongan un vocero, no que andan de programa en programa, incluyendo este. Pongan un vocero porque es un tema bien delicado. Algunos o algunas de esa comisión nominadora les da vasca, y ponen unos micrófonos y empiezan a hablar. Así veo yo lo que está pasando. Ojalá que el proceso no se desprestigie. También no veo bien que representantes, los más altos representantes de algunos gremios, incluyendo de los abogados, estén ahí porque no pasaron queriendo desprestigiar el proceso. Eso no me parece. Pero como yo aquí soy moderador, tengo 3 distinguidos invitados para hablar de estos 2 temas: el proceso de escogencia de los nuevos magistrados y el futuro de Juan Orlando Hernández después de la primera audiencia. Saludo al abogado Elvin Carrillo, es ex fiscal y es especialista en Derecho Penal. Abogado. Sí, muy buenos días, feliz y bendecido día para todos. Gracias por la invitación, aquí siempre aportando nuestros criterios para que los televidentes pues emitan sus propias conclusiones relacionadas a los amplios temas que vamos a discutir la mañana de hoy. Una aportación empezando, tú has dicho de que la Junta Nominadora tenga un portavoz y precisamente la ley de fortalecimiento de la Junta Nominadora ya lo establece, que debe de tener un portavoz y este debe de ser la voz disonante para los criterios que emitan. Bueno, voy a decir esto. Mire, señores de la Junta Nominadora, dejen de filtrar las cosas, hombre. Los mismos de la Junta Nominadora, dejen de filtrar las cosas. Esto se supone un proceso serio, pero no, les encanta filtrarle a nosotros los periodistas las cosas. Bueno, ya están los problemas por eso. Abogado Raúl Paniagua es docente universitario en Derecho Penal. Abogado, un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Un saludo al pueblo hondureño y un saludo a los demás invitados. Muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para hablar con este tema tan recurrente que ha sido la Junta Nominadora, así como otros temas que se van a plantear en el escenario y que tienen un enorme impacto dentro de la sociedad hondureña y que seguramente, y así es, el pueblo hondureño está al tanto de todo lo que está ocurriendo con el presidente Hernández, con la Junta Nominadora, con ley de colaboración eficaz, por el enorme impacto que tiene en la sociedad. Correcto, eso es lo de la ley de colaboración eficaz. Ayer tuvimos los diputados, hoy voy a hablar con estos distinguidos abogados. Delicada esa ley. Voy a presentar primero al abogado Luis Romero, penalista y constitucionalista, para luego contar una breve historia. Abogado. Buenos días, don Raúl y Raúl, ¿verdad? Carrillo a la distancia, ¿verdad? Buenos días al pueblo hondureño. Sin duda son temas que generan bastante polémica y que llaman mucho la atención de todo el pueblo hondureño y que van a ser abordados el día de hoy, esperando pues ilustrar y poder ayudar al mejor discernimiento y hacer un aporte como nos corresponde como hondureños a la sociedad hondureña. Sí. El martes se desarrolló una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Y la Fiscalía aseguró que va a presentar 3.500 piezas de pruebas que tendrá la oportunidad el exmandatario para probar su inocencia. Abogado Carrillo, ¿qué piensa de eso? Pues una múltiple y abundante medios de prueba en contra del exmandatario hondureño relacionado precisamente a sostener o ratificar por parte de la Fiscalía esa tesis acusatoria por los delitos que le han acusado y señalado. Podemos tener 2 puntos de vista con estos 3.500 medios de prueba documentales, que deben de estar íntimamente relacionados con los hechos por los cuales se le acusa. A veces la abundancia pues no quiere significar, no quiere decir o significa de que
pues es que existe prueba abundante y contundente en contra de un acusado, porque si esta prueba abundante no tiene íntima relación con los hechos, pues es una prueba inútil al proceso. Entonces, veremos si además de ello, la defensa del exmandatario hondureño tiene que tener acceso a esa información para efectos de que ellos en su estrategia de defensa planteen también los cuestionamientos en contra de esta documentación. Incluso hemos escuchado a través de las plataformas digitales unos comentarios por parte de la defensa del exmandatario, que podemos decirlo que desde un punto de vista de la defensa son, pues, podríamos decir que tienen su argumento para efectos de pretender prevalecer su tesis de defensa y de ahí sostener su inocencia. Pero esto lo va a determinar precisamente posterior al debate un jurado que tendrá en su voz y voto pues la culpabilidad o no del exmandatario hondureño por los hechos por los cuales se le acusa, que son delitos graves relacionados por el cargo que él fungió y desempeñó en Honduras, además de que haber utilizado todo el ordenamiento y andamiaje estatal de las instituciones para fomentar precisamente estas actividades ilícitas. Entonces, pues le corresponde a la justicia estadounidense de manera objetiva, imparcial e independiente, pues determinar la suerte del exmandatario hondureño en relación, pues, a si es culpable o no de los cargos por los que se le acusa. Sí, para reforzar esto, esta fue la reacción de la ex primera dama, abogada Ana García de Hernández, sobre eso de que hay 3.500 pruebas en contra del expresidente Juan Orlando. La ex primera dama Ana García Hernández, mediante un mensaje publicado en redes sociales, vaticina que ha habido una confusión en la información y que las 3.500 pruebas que la Fiscalía dice tener se trata en realidad de una norma que se aplica en el sistema judicial norteamericano. El 18 USC 3500 es el nombre técnico de este tipo de documentos. No significa que se trate de 3.500 pruebas o evidencias, como algunos de manera equivocada o malintencionadamente han querido hacer creer al pueblo hondureño. Sin embargo, expertos en derecho son del criterio que la ex primera dama podría tener razón. No obstante, la Fiscalía estadounidense ha sido clara que cuenta con una gran cantidad de pruebas. Podría ser que tenga ella razón con respecto a la ley USC 3500, que es la ley que se establece, pero no puede obviarse decir que los fiscales de la Corte Sur de Nueva York tienen una infinidad de medios de prueba que seguramente, y así es, son medios de prueba certeros. No, es que es válido. Es que lo que sucede es que también hay que aclarar. Es válido, es que la presentación de pruebas tiene que ser. Y eso es cierto. Lo que ella no dice es la otra parte, que las pruebas pueden ser solicitadas que no sean públicas. Por otra parte, expertos en el sistema legal estadounidense son del criterio que las declaraciones de García Hernández son parte de una campaña de desinformación. Como que tratan de hacer una campaña de desinformación, diciéndole al pueblo hondureño que no hay pruebas, que el gobierno de los Estados Unidos lo está acusando falsamente, que va a regresar Juan Orlando Hernández a Honduras. La Fiscalía ya ha informado que el juicio de Juan Orlando Hernández se dará en el mes de abril del 2023. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bien. Abogado Luis Romero, comentarios. Sí, únicamente señalar, ¿verdad?, que 3.500 es el código que le asignan a la ley, creo que se llama USC, si no estoy seguro, USC 3500. Esta fue una aclaración que escuché después de que hizo el apoderado legal del señor Hernández. Yo cuando oí 3.500 dije yo, tantas pruebas. Bueno, pero son sí, 2 terabytes de pruebas, ¿verdad? Sin embargo, el solo hecho, ¿verdad?, de que sea un expresidente, un Estado con tanta seguridad jurídica como lo es Estados Unidos, en ningún momento se va a atrever a solicitar en extradición a un expresidente sin no tener suficientes pruebas y todo el acervo, ¿verdad?, para poder acusarlo, ¿verdad? Creo que ya
casi vox populi, ¿verdad? Todo lo que aquí ocurría en Honduras, que incluso, ¿verdad? Es importante que el pueblo hondureño esté claro de que independientemente del criterio o la opinión que ellos tengan sobre el señor Hernández, las extradiciones en Honduras son ilegales, ¿verdad? Eso es algo que no está legislado y que tiene que ser legislado. El otro día escuchábamos hace un par de meses como el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia estaba solicitando o estaba haciendo un llamado de atención al Congreso, si así se le puede llamar, o simplemente una petición de la necesidad de la existencia de una ley de extradición. Esto es algo que todos los litigantes hemos venido pues solicitando, ¿verdad? Y que es necesario para que las cosas se empiecen a hacer de una forma correcta acá en Honduras. Bien, muchas gracias. Sí, en efecto, yo estoy de acuerdo con los colegas, se necesita una nueva ley. Todos los medios de prueba que se van a presentar en el proceso contra el señor Hernández tienen un origen. Si no me equivoco, Juan Orlando Hernández ha sido uno de los últimos extraditables que se ha ido del país, extraditado, y anteriormente todos los narcotraficantes que han sido extraditados, prácticamente el nombre de Juan Orlando Hernández ha salido a relucir, por un lado, y eso le sirve a los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos de construir lo que se llama en derecho procesal una teoría del caso. El nombre bastante mencionado de Juan Orlando Hernández, entonces eso da pie para iniciar una línea de investigación contra el presidente Hernández y hacer todos los enlaces y, como se dice, atar cabos de cuál ha sido el grado de participación del señor Hernández. Por un lado, podríamos decir que el señor Hernández era un autor intelectual de todos esos delitos que se han cometido, pero también habían autores materiales del delito de narcotráfico. Esas personas seguramente van a ir a declarar contra el señor Hernández, así como una infinidad de pruebas, de libros, de grabaciones, porque habían narcotraficantes acá en Honduras que ya estaban colaborando con la DEA cuando comenzaron las investigaciones con el señor Hernández, y todo ese material probatorio va a ser puesto a la disposición contra el señor Hernández. Todo ese material probatorio, porque lo que se ha salido de la Corte Sur de Nueva York es que hay más de 2 terabytes de medios de prueba contra el señor Hernández. Todos esos medios de prueba tienen que ser puestos a la orden del abogado del señor Hernández. Eso se llama el discovery allá en Estados Unidos, para ir en una especie de igualdad de armas a un proceso penal. Y lo que está ocurriendo ahora es lo que se llama una preparación del debate, que esta defensa del señor Hernández puede presentar alguna moción de censura de algún medio de prueba si cree que se ha conseguido algún medio de prueba de forma ilegal, y más otras cuestiones que se puedan presentar. Dice el abogado Chactur, buen día a todos. Presenté un estudio 18 UCC 3500, un mandato que obliga a la Fiscalía a presentar un reporte o transcripciones de todas las declaraciones testificales contra de un acusado. Abogado Carrillo. Sí. Saludos al colega y amigo el abogado Chactur, que siempre pues muy atento aquí al programa, muy visto. En relación pues de que hay argumentos válidos de ambos extremos en relación a este proceso que está ventilando en contra del exmandatario. Porque hemos escuchado, como lo hemos dicho en los medios, en las plataformas sociales, de que el abogado Colón, quien ejerce la representación del exmandatario, ha dicho que la Fiscalía ha excluido algunas conversaciones o audios relacionados entre otros extraditados que se encuentran en los Estados Unidos de América. Y son argumentos válidos que en su momento pues tendrá la ponderación y valoración relacionado, entonces, como lo hemos dicho, el jurado que tome la decisión. Pero además de ello, también, como bien lo ha dicho el abogado Paniagua, de que existe un amplio andamiaje probatorio, un acervo probatorio fuerte, significativo en contra del exmandatario. Pues entre ellos incluso me llama la atención algo relevante, que existen intervenciones telefónicas. Eso quiere decir que la DEA o la Fiscalía de los Estados Unidos intervino en los teléfonos móviles del exmandatario hondureño y de ahí puedan obtener conversaciones comprometidas relacionadas al caso. Muy relevante, importante eso. ¿Cómo fueron obtenidas esos medios probatorios? Esas son las mociones que va a ejercer entonces el abogado Colón para
pretender pues hacer ese balance en su defensa. Además de ello, también pues existen otros medios de prueba que deberán de ser concatenados, relacionados con otros medios de prueba para su ratificación, y esto va a conllevar entonces el fundamento, argumento sólido por parte de la Fiscalía para efectos también de que ellos pretendan ejercer su tesis acusatoria y con ello obtener la sentencia de culpabilidad en contra del exmandatario para efectos de que sea condenado por estos delitos, y sí puede recaer una sentencia, como digo yo, grave, ejemplar en contra del exmandatario al no quererse precisamente someter o llegar a un posible acuerdo de colaboración con la Fiscalía, que también a veces nosotros como defensores en el ejercicio profesional no solamente buscamos alguna absolución a favor de nuestros representados, sino en su momento buscar alguna atenuante a favor de nuestros representados en el momento de que pues el acervo probatorio sea contundente en contra de alguno de nuestros representados. Sí, para alguna gente que me escribe, Eddie, también, ya lo dijo aquí el abogado Luis Romero, lo que dijo el defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, estoy hablando de Raymond Colón, que dijo que en Nueva York no hay 3.500 pruebas contra el caso y que sería el nombre de un archivo presente en el tribunal. El juicio lo fijaron para abril del 2023. ¿Podría reprogramarse esa fecha o ya no hay tiempo para otra maniobra? Yo recuerdo que, bueno, ya con la experiencia que hemos tenido con tantos extraditados y tantos juzgados allá, que muchos dilatan los juicios. El caso del abogado de Freddy Nájera, eso lo fueron posponiendo. ¿Puede pasar eso con Juan Orlando Hernández? Bueno, Raúl, yo no conozco a profundidad la forma de operar del sistema de enjuiciamiento norteamericano. Sin embargo, sí quiero señalar lo siguiente, y es que se dice, o al menos es lo que suena aquí en Honduras, que cuando ese tipo de cosas empiezan a ocurrir, que se empiezan a dilatar, generalmente es porque los acusados empiezan a negociar con la DEA, ¿verdad?, la posible entrega de información para poder llegar a un acuerdo y reducir sus penas. Sin embargo, pues desde el punto de vista lógico, habría que ver con quién puede negociar un expresidente, ¿verdad? Y esto está relacionado incluso con la ley de colaboración eficaz. O sea, pero, en el español que entendemos aquí, el pueblo, ¿a quién puede podría quemar? ¿Quién podría estar por encima, verdad, de él? Ya eso es bastante discutible. ¿A quién podría quemar? Pero hagamos una reflexión, ¿verdad? Más allá de verlo, el futuro del señor Hernández, que sí es importante para el pueblo hondureño, fuera de Honduras, empecemos a preguntarnos qué tanta institucionalidad tenemos nosotros, qué tanta seguridad jurídica tenemos nosotros para que a él no se le haya investigado, para que a él, a pesar de que era un vox populi, ¿verdad?, sus vinculaciones al crimen organizado, no se le haya realizado ni siquiera, ¿verdad?, una entrevista por parte de algún fiscal, no se le haya tenido en ningún momento directamente mencionado en ninguna investigación, ¿verdad? Y en general debemos entender de ese acto que Honduras es un país con poca institucionalidad, que no tenemos seguridad jurídica, que la seguridad jurídica es el acto más importante para poder aplicar correctamente la ley de colaboración eficaz. Particularmente me he dado a la tarea de darle un poco de seguimiento a este decreto que se está discutiendo, y creo que para poder tener una ley eficaz y que realmente sea eficaz y no sea una ley arbitraria que acorrale a muchos hondureños o que acorrale a muchas personas, se necesita tener seguridad jurídica, se necesita depurar el sistema, que en el sistema las personas que la van a aplicar sean éticas, sean probas, actúen sin ningún tipo de ensañamiento, porque estamos jugándonos, por decirlo así, el futuro jurídico con esta elección de esta nueva corte, y con esta ley se podrían dar muchas arbitrariedades, ¿verdad?, que ya las vamos a tocar, pero volviendo al tema del señor Hernández, en Estados Unidos la ley de colaboración eficaz funciona porque son personas que tienen seguridad jurídica.
para ellos es muy sagrado la palabra, para ellos es muy importante poder sostener las cosas y fundar todas las acciones que ellos hacen y dicen, ¿verdad? Tener un sustento para poder hablar. La Fiscalía asevera tener grabación de reunión con conspiradores. ¿Extracciones de aparatos electrónicos serán suficientes o también se requiere la declaración de testigos? Sí, es un acervo probatorio amplio. También se cuestionaba bastante de que quiénes podían ser estos posibles testigos, Raúl, relacionado a que se mencionaban a estos anteriores extraditados o algunos que se hayan presentado o negociado de forma voluntaria al gobierno estadounidense. Entre ellos se sonaban algunos, incluso por otras latitudes se hablaba incluso de expresidentes de los Estados Unidos de América y incluso otros capos de otras regiones. Entonces, es muy importante, relevante, incluso de las últimas noticias que se dijo, se habló de unos primos o hermanos de Guatemala que precisamente están también relacionados o vinculados a estos nexos con el cartel de los Hernández. Entonces, de ahí vamos a ver precisamente que estas declaraciones testificales van a rendir su testimonio y estos testimonios van a ser relacionados con otros medios de prueba, llámese documentales, llámese incluso videos o precisamente imágenes mediante fotografías en los cuales pues se encontraban estas personas reunidas precisamente para estas conspiraciones que han llevado al exmandatario hondureño ahora pues a presentarse ante la Corte de Nueva York precisamente para estos procesos. Decía algo muy importante y relevante el abogado Romero, de que la carencia de institucionalidad en Honduras conllevó precisamente a que ni tan siquiera el Ministerio Público le haya mandado una cita para que pudiera haber recibido el mandatario hondureño una declaración, rendir una declaración como posible investigado de estos delitos en el territorio nacional. Esa es la carencia y la ausencia de institucionalidad por parte del Ministerio Público. El actual Ministerio Público, aquí tenemos que ser contundentes. Claro. Este Ministerio Público es el que se llamó al silencio mientras estaba Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República. Además de ello, también escuchamos un comunicado, no sé si me equivoco, en relación de que el fiscal adjunto mencionó, el actual fiscal adjunto mencionó de que no tenían suficientes medios probatorios en contra del exmandatario hondureño. Esas son las investigaciones a conveniencia del Ministerio Público, a conveniencia, cuando se llaman al silencio, cuando entonces existe un trato diferenciado en la investigación en la comisión de delitos. Y actualmente, me voy aquí también a decirlo de forma manifiesta, y tengo entendido que también el fiscal adjunto actual se ha postulado como magistrado ante la Junta Nominadora para postularse como nuevo magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo, licenciado Raúl, si me permite, que claro, es importante la cuestión de la declaración de los testigos y eso también está bastante relacionado con la ley de colaboración eficaz, porque lastimosamente esta ley de colaboración eficaz, estaba escuchando el CNA que le falta algunos principios rectores que debe tener la ley, que no las tiene, así como el proyecto presentado por la MASI en su momento, que sí tiene unos principios rectores que son importantes. Pero el abogado Carrillo decía algo importante con respecto a la declaración testifical. Toda esa declaración testifical no basta que una persona diga que realizó o ejecutó determinadas acciones en favor de la organización del expresidente Hernández, sino que eso tiene que ser absolutamente concatenado, tiene que ser enlazado con otros medios de prueba, porque en una interpretación de los medios de prueba tiene que ser una interpretación armónica, porque no basta decir que traficó drogas, sino se puede probar con otros medios de prueba para, de alguna manera, que la sentencia sea más certera y no quede lugar a dudas de lo que puede ser una responsabilidad penal o puede ser una absolución, porque en un proceso penal puede ser una responsabilidad penal o una absolución en ese mismo proceso penal. Así que va a determinar también, y usted preguntaba, si se puede suspender la audiencia del juicio, que prácticamente ya van al juicio. El juicio se está preparando
Yo igual que el abogado Romero, desconozco muchísimo lo que es el sistema procesal estadounidense, pero hay algunos datos que sí son importantes. Por ejemplo, yo mencioné hace poco lo que le llaman el discovery. Si el abogado de Juan Orlando Hernández expresa a través de un escrito o alguna declaración que no le han facilitado todos los medios de prueba que pueda tener el Departamento de Justicia, entonces yo creo que así en ese momento se puede suspender ese juicio mientras se le ponen a la disposición, porque también hubo una declaración de él que las traducciones que se le habían proporcionado no estaban completas, así como otros pocos argumentos que esgrimió ese día en la audiencia, porque yo sentí que hubo una incoherencia o no había coherencia entre lo que manifestaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos a lo que eran las declaraciones del señor Raymond Colón, porque él más alegó algunas quejas que puso de lo que era el sistema penitenciario, donde el juez Kevin Castell le manifestó que él no tenía injerencia o no tenía cómo resolver algunos problemas del sistema penitenciario o las condiciones en que se encontraba el señor Hernández. Esa mirada suya, explíquemela. Lo caché, como vimos aquí. ¿Cómo lo puedo viendo? Que sí, que no. No, yo comparto todo lo que han dicho, ¿verdad? Sin embargo... Ve que lo caché. Y sin ánimo, ¿verdad?, de ser contradictorio, sino de ir más allá. Yo creo, don Raúl, que ya el futuro del señor Hernández ya hay que dejarlo, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, que ya aquí en Honduras ya no siga siendo tanto tema de discusión para determinar si está bien o está mal, ¿verdad?, la extradición, sino simplemente que nos haga un llamado a la reflexión de qué tan mal estamos aquí en Honduras. Por ejemplo, para mí como hondureño es vergonzoso que se haya extraditado a un expresidente, ¿verdad? O sea, insólito. Pero más allá de lo insólito, para mí, como lo dije a título personal, es vergonzoso. Eso significa que aquí no tenemos investigación, que aquí las cosas estaban funcionando de tal forma para que el sistema solamente mordiera los pies descalzos, como dijo aquel ex embajador de los Estados Unidos, que de una u otra forma existía un andamiaje en donde todas las autoridades estaban de acuerdo para teledireccionar la aplicación de la justicia. Creo que pues todos nosotros, o los tres que estamos acá, hemos sido formados en tribunales y hemos sido operadores de justicia de una u otra forma, y otros están involucrados a la docencia, en el caso de Paniagua, ¿verdad? Y debe ser reflexivo en este momento para la sociedad hondureña qué tan mal estamos, ¿verdad? No ha sido fácil, todos hemos podido ver cómo poco a poco se va desmontando esta forma de operar del Estado que había antes, pero eso no significa que estamos bien, don Raúl. Ya empiezan a haber voces disonantes, ¿verdad?, en donde dicen que cambiamos de una bandera para montarnos a otra. Yo creo que eso pues es un criterio bastante apresurado, sin embargo, no podemos descartarlo, ¿verdad? Fíjese que, licenciado Raúl, yo... Solo le voy a decir algo que dice el abogado Chactur. Dice él: yo doy una pista sobre quién podrían quemar. Podrían quemar a los altos jerarcas militares involucrados con el que podrían quemar a los empresarios y banqueros locales e internacionales que le ayudaron a sacar dinero de Honduras al extranjero y lavarlo, significativamente a Singapur, Hong Kong. Por ejemplo, hay un hondureño que labora con un banco internacional en Asia, y esa parte, esa estructura, esto lo saben autoridades hondureñas, pero no actúan. El lavado de activos en Estados Unidos también es motivo de extradición, y hay bienes adquiridos en Estados Unidos con dinero que deben determinarse su licitud y las personas que colaboraron en su adquisición, bancos o personas particulares. Sí. Raúl, quiero hacer una aportación en relación pues de que posibles testigos, ahorita que le estás leyendo precisamente los comentarios del abogado Chactur. Incluso le voy a mencionar que esto le van a sacar a bailar, como decimos popularmente, o le van a sacar a relucir al exmandatario hondureño la muerte precisamente de esta persona que estuvo en un centro penal. Precisamente eso se lo van a achacar y le van a grabar eso. Y como bien decía el abogado Romero, este arroz ya se coció,
como dijimos también, esta es la crónica de una condena anunciada y aquí solo es de discutir o hacer una proyección de cuántas son las cadenas perpetuas que le van a recaer al exmandatario hondureño. Sobre eso que decía Carrillo, don Raúl, el otro día estaba escuchando también una estadística de Estados Unidos y es que decían que en juicios federales, ¿verdad? Porque este es un juicio federal. Delito federal. En este tipo de naturaleza, de 3.500 juicios, solamente habían perdido 80 y que más de 40 de esos juicios habían sido por omisiones de la Fiscalía en este entonces respecto a los medios de prueba, como ciertas inconsistencias. Creo que aquí en Honduras le llamamos como a la ilicitud, ¿verdad? Producto de lo que se puede encontrar, por ejemplo, en las cadenas de custodia o algo, y mencionaban de que, por ejemplo, se podían, lo que lo señalaban ahorita uno de ustedes, que se podían suprimir algunos medios de prueba, ¿verdad? Que no habían sido puestos a la orden de la defensa y que eso en Estados Unidos era motivo no solo de exclusión del medio de prueba, sino de valoración si se había actuado con idoneidad o no para determinar, ¿verdad? Para ejercer el derecho de defensa. Una situación así escuchaba. Entonces, estadísticamente, ¿verdad? Como ya lo dijo Carrillo, esta es una condena ya anunciada. Ya, estadísticamente, sin embargo, el mundo de las leyes es otro y bajo ese estamento, ¿verdad? Que son principios universales, él todavía es inocente, en tanto no existe una sentencia condenatoria firme en su contra. Sí. Así como, haciendo otra aportación, Romero, así como hay todos estos privados de libertad en los centros penales, que todos, mientras no haya recaído una sentencia en su contra firme, pues también gozan del estado de inocencia. Claro que sí, bueno, ahí se pueden cometer muchos errores a la hora de interpretar un medio de prueba, a la hora de los investigadores pueden cometer errores, pero quiero hacer referencia hasta cierto punto de la institucionalidad, de la debilidad de la institucionalidad con que ha operado el Estado hondureño. Yo a veces me pregunto, no sé por qué en el Congreso Nacional, la clase política, que se supone que es anticorrupción, no han generado, por ejemplo, que es bastante necesaria una nueva ley del Ministerio Público, porque en realidad que se ocupa una nueva ley del Ministerio Público. Aquí el fiscal general de la República o cualquier fiscal especial puede mover a un fiscal auxiliar o a un fiscal que acusa fácilmente de una fiscalía a otra. Y yo creo que se necesita una nueva ley del Ministerio Público donde se establezca lo que es la independencia del fiscal. Y aquí quiero separar dos cosas. Debe haber una... porque hay un principio elemental dentro de la ley del Ministerio Público que es la dependencia jerárquica, es decir que todos los fiscales dependen del fiscal general de la República. Pero aquí creo que hay que separar dos cuestiones importantes, lo que es la cuestión o la dependencia administrativa y la dependencia jurisdiccional. Un fiscal puede depender administrativamente del fiscal general, pero no puede depender jurisdiccionalmente del fiscal general porque eso le va a dar independencia a un fiscal que acusa. Ese fiscal va a tener la potestad de investigar y acusar a cualquier persona sin la necesidad de pedirle permiso al fiscal general o que el requerimiento fiscal que pueda presentar sea autorizado por el jefe inmediato superior. Así que, y también creo que es necesario porque la institucionalidad hay que protegerla, que es lo más importante porque eso le beneficia a la sociedad, crea a una sociedad con mucha confianza, crea confianza en la inversión, crea confianza en los mercados, que existan todos esos elementos para que exista confianza. Por ejemplo, yo así, de acuerdo a todas las situaciones que se han dado en Honduras, también creo que hay una asociación de fiscales, también esa asociación de fiscales hay que darle un margen de independencia a la hora que si en situaciones especiales, situaciones sui generis donde prácticamente ocurra lo que ha ocurrido en el Ministerio Público, que prácticamente se ha llamado al silencio de todas las atrocidades que cometió el señor Hernández, creo que a esa asociación de fiscales también hay que darle una independencia a la hora de que como asociación
tengan la facultad de presentar requerimientos fiscales en beneficio de la sociedad hondureña, y también es necesaria una ley de la carrera judicial, así como una reestructuración de todo el ordenamiento jurídico hondureño, porque aquí la cuestión es que algunas instituciones armadas se han ocupado, se han utilizado para de alguna manera crear intimidación al pueblo hondureño, y creo que también hay que darle ese margen de independencia, porque muchísimas veces hay problemas políticos, hay problemas sociales, que cuando viene el pueblo y reclama sus derechos, vienen los organismos militares, policiales, y van a reprimir una marcha. Y hay que atender a lo que es el origen del problema. El origen del problema es político o es social, y hay que dejar a los políticos que resuelvan los problemas para que no existan los problemas en la calle, donde es que la sociedad va a reclamarlo. Desde Gracia me dice el abogado Antonio Rosa Bautista: buen día, Raúl. Al general Cienfuegos, la DEA lo acusó de haberse reunido en tal fecha con un cartel. Le probaron que ese día estaba reunido con autoridades gringas en un evento del ejército que conste. Anti-Jo. Bien, me dije don Jimmy Quesada: buenos días, dígale a estos señores que los pies descalzos son los que no tienen nos tienen de rodillas. Ojo. Bueno, no serían los pies descalzos. A los pies serían descalzos. A los pies descalzos a los que tienen de rodillas. rodillas. Creo que le faltó ¿verdad? algo. Pero el contexto se entiende. Se habían llevado a un presidente de Guatemala. Y ahora hay un presidente de Honduras extraditado, preso en Estados Unidos. ¿Al país qué repercusión? Ustedes como abogados. Sí. Muy importante y relevante esa inquietud. ¿Cuál es el impacto, la magnitud de esto? Y la verdad que es gravísimo, pues, como decíamos extra cámaras antes de iniciar el programa, de que es insólito, increíble, de que un exmandatario, un presidente de Honduras, la primera y única vez de que ha sido solicitado en extradición por estar relacionado a actividades del crimen organizado, desde el poder precisamente que él ejerció, porque esta investigación yo creo que viene de hace más de una década, entonces le vienen dando seguimiento desde el Congreso Nacional, en donde se dio sus inicios precisamente en conformar estas estructuras criminales desde el poder político para efectos de hacer un proyecto magnitud y llegar hasta la presidencia, y precisamente desde la presidencia pues utilizar el andamiaje institucional, llámese Policía Nacional, llámese Ejército, para los efectos y fines de utilizar estas instituciones, entre algunas, porque deben de haber más, para los efectos de utilizar de trampolín, de trasiego internacional de la droga. Porque le voy a hacer otra pregunta aquí, a mí me gusta hablar, como decimos, claro y pelado. Todo ese dinero del narcotráfico, ¿dónde está invertido? ¿Dónde se encuentra? Ahí debe entonces iniciarse una investigación objetiva en relación dónde está la inversión de este supuesto dinero del narcotráfico para efectos de pues llevar a los responsables ante los tribunales de la República, porque de lo contrario, pues aquí seguimos en lo mismo, señores. Bueno, yo creo que este tema de la institucionalidad es bastante importante, tomarlo en cuenta. Un expresidente en Estados Unidos preso únicamente le determina la debilidad de lo que ha operado el Estado, y por eso es que si hay alguna clase política responsable y comprometida con este pueblo hondureño, pues creo que debe sentar cabeza, y yo he planteado que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben sentarse en mesas de trabajo para hacer una reestructuración de todo el ordenamiento jurídico hondureño y de alguna manera generar más confianza en toda esa legislación, darle independencia. Acabo de mencionar la independencia de los fiscales, pero también me faltó mencionar algo que también debe ser prohibido en el Ministerio Público, como por ejemplo la inamovilidad de fiscales. Eso debe estar prohibido, que fácilmente se mueva un fiscal, se aparte de una investigación y ahí nomás quedó el caso engavetado, y eso le ha hecho muchísimo daño a la sociedad hondureña, así también como los procesos para
ser juez aquí en Honduras, fácilmente a cualquier persona ponen a impartir justicia en un tribunal. Y le voy a comentar que en España, para poder ser juez, primero hay que hacer un examen sumamente difícil, y una vez que una persona logra aprobar el examen, el Consejo General del Poder Judicial de España lo contrata, pero no significa que ya va frente a impartir justicia en un tribunal, sino que por lo menos lleva un año de puras capacitaciones en todas las áreas del derecho para poder impartir juicios, así como simulación del juicio. Así que... ¿Ustedes no creen que si Jo hubiese estado implicado, como dicen, hubiera quitado la extradición con el poder que tenía? Bueno, yo creo que en ese tema hubo bastante injerencia de los Estados Unidos, y algo que el Partido Nacional sí estaba cuadrado era a los Estados Unidos, y creo que ahí hubieran tenido alguna serie de problemas también en el Congreso Nacional, porque no únicamente bastaba que el Partido Nacional o viniera una moción a quitarlo, sino que había que hacer algún tipo de negociación con las otras bancadas para determinar si quitaban o no la extradición. Así que habría que valorar ese punto. También era un tema que Estados Unidos muy fuertemente no iba a permitir que se quitara la extradición. Bueno, la ley de colaboración eficaz. Uy. Tengo 3 abogados. ¿Qué es eso de uy? Uy. ¿Por qué dice uy? Tengo mis observaciones relevantes en ese tema. Aquí voy a contar la historia que me la contó un amigo. Estaba en una cárcel jugando dominó 4 personas en una cárcel. Entonces viene uno al otro y le dice, oíme vos, Mario, le dice, vendeme información, le dice. ¿Sobre qué juicio? Le dice. Sobre aquel colombiano que le vendiste droga. Entonces los otros 2 se quedaron callados porque no habían. Entonces le dice Pedro a Mario, vaya, vendémelo, dame $4 millones. Esto no es mentira, me lo contó alguien que estaba ahí. No, le dice, te doy 3. ¿No ves que con eso voy a rebajar 8 años? Se tiraron 3 meses, Mario y Pedro, Mario contándole a Pedro cómo compraba la droga, cómo hacían la droga, cómo la preparaban, cómo la empaquetaban, cómo la mandaban, a quién se la mandaban, qué mecanismo usaban para mandarla, quién la recibía, quién la vendía, cuánto pagaron, cómo lo pagaron y cómo hicieron los depósitos. Cuando Pedro llega a declarar contra el individuo que estaba acusado, el individuo acusado nunca había visto en su vida a Pedro. Pero Pedro empezó a decir cómo el acusado producía la droga, vendía la droga, a quién se la vendía, cómo la transportaba, contó toda la historia ante el juez. Le metieron más de 30 años por esa declaración y al otro que vendió la información le bajaron 8. Cuidado con eso de la colaboración eficaz. Ojalá, también ayer que alguien mencionó al doctor Mario Zelaya. Ese hombre debe tener información, que tiene que ser creíble. No es que va a venir alguien a mentir. Les acabo de contar una historia verdadera. Por cierto, ayer cuando salí de aquí la volví a platicar con 2 amigos que abordamos ese tema. Porque esa ley, todas las leyes le afecta a usted, nos afecta a nosotros 4, a todos los compañeros que están aquí, porque es una ley de la República que le puede caer a cualquiera. Tiene un impacto. No, y es algo delicado. Claro. Estamos hablando de ir a la cárcel. Claro. Así que por favor, mediten bien para no cometer tantos errores que cometemos aquí en el país. Abogado Carrillo. Sí, muchas gracias, Raúl. En este tema sí quiero pues hasta agarra pose. Hasta me acomodo. Sí. En su participación el abogado Raúl Paniagua decía de que precisamente hay que hacer una transformación de reformas en el ordenamiento jurídico nacional, pero vemos que ni tan siquiera para derogar algunos decretos en el Congreso Nacional se ponen de acuerdo. Es cierto. Así de claro y sencillo. Eso es cierto. Otro asunto, soy del criterio
de que previo a la aprobación de esta ley de colaboración eficaz, y voy a referirme al diputado Harry Dixon, que creo que es el de los que preside la comisión en relación a esta ley, y que la intención y finalidad puede ser muy buena para la sociedad hondureña, para precisamente incluir esta nueva figura procesal en el ordenamiento jurídico. Pero voy a hacer la observación, mientras no se hagan las reformas a las penas en los delitos contra la administración pública, no se va a ver reflejada de manera directa esta figura de colaboración eficaz. Lo anterior, ¿por qué? Se está haciendo con dos fines: para el combate al crimen organizado y el combate a los delitos contra la administración pública. Pero entre ambos grupos de delitos existe una diferencia abismal en las penas. Por ende, un funcionario o exfuncionario público que está siendo acusado por el delito de abuso de autoridad o que conlleva una pena tan siquiera de inhabilitación, es una pena de inhabilitación. No va a la cárcel. Que nunca puede ser acusado por 100 delitos, 500, 1000 delitos de abuso de autoridad o violación de los deberes de los funcionarios y no va a poner un pie en la cárcel. ¿Qué interés va a tener esta persona de ir a someterse a una figura procesal de colaboración eficaz? Ninguna, señores. Aquí estamos con un doble discurso, estamos dando, como decimos, a tol con el dedo. De ahí voy a hacer mención y también voy a decir, aquí quiero escuchar al CNA con un discurso directo solicitando la reforma a las penas de los delitos contra la administración pública. Voy a cuestionar a la sociedad civil, a una pseudo sociedad civil que está íntimamente señalada y cuestionada por haberse asociado, confabulado con la administración anterior, haberle dado el visto bueno en muchas malas acciones en contra y perjuicio del pueblo hondureño, y que ahora lamentablemente ahí andan devedores en ese proceso de evaluación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señores, eso no puede seguir sucediendo en Honduras. De ahí, mientras no se hagan esas reformas a las penas, incluso vemos delitos en el capítulo de delitos contra la administración pública, delitos de malversación de caudales que llevan penas de 3 años, con penas mínimas de 3 años, inicia. ¿Qué persona que ha malversado caudales públicos se va a someter a una colaboración eficaz con este tipo de penas? Ninguna, señores. Entonces, si quieren desarticular esas redes de corrupción del andamiaje institucional, señores, hagan las reformas a las penas para que estas personas lo piensen 1 y 1000 veces antes de tocar los sagrados dineros del pueblo hondureño, que se le han puesto la confianza y administración y que tienen que tener la rendición de cuentas con transparencia. Bueno, vamos a ver esta ley de colaboración eficaz con respecto a los efectos, pero yo creo que siempre es necesario, en aquellos países que ha sido aprobada esta ley de colaboración eficaz, a ver cuál ha sido la experiencia. Creo que o deberían de traer expertos de otros países donde comenten algunas experiencias con respecto a la ley, qué tan positiva fue dentro de la sociedad de otros países. Si no me equivoco, creo que Perú tenía, Guatemala también con el tema de la CICIG. Habría que ver ese tema. También hay que ver otro tema importante, como decía Carrillo, el tema de las penas, porque aquí sin duda alguna que la clase política sobre todo agarra de bandera lo que es el derecho penal y lo que es la potestad punitiva del Estado y lo que es el tema de las penas, porque a veces andan con discursos de levantar y elevar las penas, y habría que valorar esa cuestión porque hay algunas cuestiones de lo que es retroactividad, de lo que es irretroactividad y lo que es ultraactividad en cuanto a la aplicación de la pena, y puede ser que en algún momento determinado se eleven las penas, pero va a venir algún defensor y le va a decir al tribunal que le aplique la pena que ya está derogada porque es más benigna para su representado. Eso hay que valorarlo. Y también quiero mencionar otra situación que se da en el mundo académico del derecho penal. Y esto no lo digo yo, es importante decirlo. Por ejemplo, el tema de la pena privativa de libertad,
como mencionan algunos profesores e investigadores, ha perdido su vigencia porque el objetivo de la pena privativa de libertad es resocializar a través de lo que se llama la prevención especial positiva, que se busca resocializar a una persona cuando ingresa en un centro penitenciario, es decir, darle un tratamiento penitenciario progresivo, pero cuando ingresa a un centro penitenciario no hay ningún tipo de tratamiento para estas personas y únicamente van a vegetar, y tampoco en el centro penitenciario hay una separación entre lo que son los privados de libertad, porque todos aquellos privados de libertad que tienen algunas características comunes entre unos y otros deben estar separados de los que tienen otras características distintas a las de ellos, porque eso es lo que genera esa contaminación criminal, porque el que comete un delito de robo simple, robo sencillo, está mezclado con los de estructuras criminales y eso al final hace la contaminación criminal, y por eso es que a las cárceles se les llama las universidades del crimen, porque van a aprender nuevas técnicas de delinquir y cuando están fuera del centro penitenciario, pues ponen en práctica todas esas técnicas que han aprendido dentro del centro penitenciario. Así que debe haber una adecuada separación de los privados de libertad de acuerdo a las condiciones que presenten. También debe haber un fortalecimiento en lo que es lo que se llama el Consejo Técnico Interdisciplinario, porque no todos los centros penitenciarios están adecuados o tienen personal suficiente para hacer los análisis de estos privados de libertad. Y también es importante, para culminar esta participación, y se menciona que la pena privativa de libertad ha perdido su hegemonía. ¿Y por qué ha perdido su hegemonía? Porque anteriormente todos los delitos del Código Penal contenían penas privativas de libertad. Y entonces la pena privativa de libertad, en cierta manera, va a ir desapareciendo poco a poco porque no está dando los resultados esperados. Porque lo que se busca es la resocialización y únicamente la pena privativa de libertad va a quedar para los delitos más graves. Y por eso es que ha existido una rebaja en los delitos de corrupción, y también es importante mencionar que hay lo que llaman algunos profesores e investigadores en derecho penitenciario la cárcel del futuro, que la cárcel del futuro es aquella donde, como todo, la mayoría o poco a poco van a ir perdiendo o va a ir desapareciendo la pena privativa de libertad. Se va creando la cárcel del futuro a través de ese chip electrónico que es incrustado en el cuerpo. Ese chip electrónico tiene la capacidad para inhabilitar a una persona o para hacerle una descarga eléctrica cuando está de alguna manera violentando las medidas cautelares que puedan ser impuestas. Y como es ciencia penitenciaria, va perdiendo la hegemonía la pena, entonces la misma ciencia tiene que dar algunas alternativas y se está generando un sistema alternativo de penas. Abogado Romero. Varios puntos, ¿verdad? Comparto todo lo que han dicho. Sin embargo, debemos hacernos el planteamiento siguiente. Primero, ¿qué confianza tienen los operadores de justicia actuales qué confianza existe más bien por parte del pueblo en los operadores de justicia actuales para poder aplicar una ley de colaboración eficaz? Recordemos que una ley de colaboración eficaz no es más que la herramienta jurídica para que un delincuente delate a la estructura o a la organización a la cual pertenece. Partiendo de esto, debemos entender que Honduras no solo necesita una ley de colaboración eficaz, porque sí es necesaria, pero previo a que esa ley de colaboración eficaz se empiece a aplicar, se necesitan hacer reformas profundas, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. Yo siempre lo veo a usted, y la vez pasada usted hacía mención de que en Honduras existen muchos casos en donde hay ensañamiento por parte del Ministerio Público. Pensemos en algo. ¿Qué va a pasar el día en que una persona que está siendo investigada o acusada, dependiendo del momento en que se encuentre el caso, llega al Ministerio Público o le manda a decir que quiere colaborar para incriminar a otra persona?
que a cambio de eso pues busca la rebaja de su pena, que al final es el beneficio principal que va a tener esta ley de colaboración eficaz. Pero el fiscal que lleva la causa tiene una predisposición en contra de la persona a la que van a delatar. Y las pruebas, porque aquí tenemos una particularidad, don Raúl, y es que siempre acomodamos las leyes, acomodamos la justicia, acomodamos las situaciones a nuestra mayor conveniencia. Aquí no hay una coherencia de forma general en todos los hondureños respecto a nuestros actos en la vida pública. Si la información que esta persona brinda, por decirlo así, es información verosímil, ¿verdad? O chichigua, por decirlo así, y el beneficio que va a obtener es grande, y sumado a ello, el daño que le va a ocasionar a la otra persona es grande porque lo metería preso, debemos preguntarnos, ¿será justo esto? O sea, ¿qué tanta seguridad jurídica existe en el Estado para que estos fiscales, que actúan con mucho ensañamiento en la gran mayoría de sus casos, vayan a llevar a un colaborador eficaz a quemar a otras personas? Vaya, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que aquí en Honduras, y los que litigamos nos podemos dar cuenta, existe ya casi una superioridad por parte del fiscal del Ministerio Público frente al juez. Todos los que vamos a audiencia nos vamos a dar cuenta que los tribunales de sentencias están llenos de trabajo porque simple y sencillamente los filtros no están funcionando en las etapas previas. Por ejemplo, acá hay un juez donde la gente desde que cae ahí ya sabe, no, dice, aquí voy con prisión, mejor me voy para juicio, dicen. Sí, comparto contigo, O sea, comparto contigo. Es que hay mucha falencia. Vaya, por es ejemplo, un sistema yo he muy visto, inquisidor, comparto contigo. Sí, a pesar de que cuando empezó era diferente, ¿verdad? Pero en la práctica se ha venido distorsionando toda esta cuestión. Sí. Pensemos, por ejemplo, cambiando de contexto, ¿qué va a pasar cuando empiecen los políticos que vayan a ser investigados a brindar información para quemar a sus socios, a sus secretarias, al conserje, a todas personas de mayor escala, y lo van a hacer bajo el siguiente contexto? Y es que van a decir, que él era el jefe y me tenía, y él era el jefe y me tenía engañado. Solo para fortalecer lo que él está diciendo. Ya eso está ocurriendo. Ya empleados, como acaba de mencionar el abogado Luis Romero, están yendo a la fiscalía a declarar. De funcionarios, exfuncionarios y todavía que tienen solo una cosa, don Raúl, en la vida política. Solo pero lo que usted está diciendo ya pero está pasando. ahorita están yendo los de menor escala para delatar a los de mayor escala. Pero y cuando los de mayor escala empiecen, porque aquí somos perros para inventar, ¿verdad? Cuando los de mayor escala empiecen a decir, no, es que a mí me tenía amenazado y el jefe era aquel de abajo. Puede pasar. Y en un país con tan poca institucionalidad y mucha mafia y tanta corrupción, ¿verdad? O mafia, como lo quieran llamar, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿verdad? Bueno, lo estamos viendo. Pues. Una muchacha vino a decirme un día, fíjese, licenciado, que a mi hermano el jefe lo puso a que fuera a reclamar unos cheques y los ponía a nombre de él y lo están llamando a la fiscalía. Y no voy a mencionar el nombre de la persona, pues. Claro. Pero eso está pasando. Una observación con eso que tú dices. Actualmente no está vigente esa ley de colaboración eficaz. Si esta persona está siendo citada, hay que ver la condición en la cual comparece. Si es testigo o investigado. Debe ser investigado. Claro. Pero lo que él dice es cierto. Él tenía un puesto menor. Claro. Y él de repente cobró cheques a nombre de él. Los utilizan, ¿verdad? Sí. Correcto. Mire, con el ánimo de hacer una... Hacen el mentado pitufeo, como se dice, cambiar un... Con el ánimo de hacer una aportación constructiva, ¿verdad? Primero quiero que debemos verla con buenos ojos, ¿verdad? Esta ley. Sin embargo, se deben tomar todas las correcciones a tiempo y todas las medidas del caso. En mi opinión, particularmente acá en Honduras existen los mal llamados jueces naturales.
Digo mal llamados porque todos los jueces son jueces naturales, ellos son jueces especiales, nombrados para conocer determinada causa en específico. Hay que generar credibilidad y seguridad en el sistema. Para esto podría ser una posibilidad. Que venga la persona que tiene la información y se aboque al fiscal, al Ministerio Público. El fiscal lo escuche y el fiscal no determine si le va a aplicar o no le va a aplicar ese beneficio y en qué proporcionalidad lo va a hacer, sino que tenga que ir a la Corte Suprema de Justicia, no ante un juez, porque los jueces, aunque se escuche, yo tengo muchos amigos jueces y la gran mayoría sí tienen independencia y la gran mayoría se oponen muchas veces cuando no creen en las posturas de los fiscales, pero hay otros jueces que se someten a la voluntad del Ministerio Público, y hay que decirlo así, ¿verdad? Entonces, si viene y la solicitud para colaborar eficaz, para la colaboración eficaz se hace ante un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal no va a intimidar fácilmente a un magistrado. Recordemos que son delitos complejos, ahí no se investigan bagatelas. Entonces, si es un delito complejo, si es un delito de gran trascendencia nacional, si es un delito que nos afecta tanto, hay que darle la importancia que ese delito tiene. Si el fiscal viene y le solicita al magistrado de la Corte Suprema de Justicia y le dice, mire, yo tengo este colaborador eficaz y nos va a presentar esta declaración, nos va a presentar estas pruebas, vamos a verificar esta información, vamos a contar con este y con este indicio para poder acusar a X, Y y Z, va a venir el magistrado, va a señalar una audiencia, lo va a escuchar y va a poder determinar si esa información realmente es tan importante como dice el Ministerio Público y como lo pretende hacer ver el colaborador, y le va a dar el visto bueno. Esa podría ser una alternativa, porque aquí el problema es que se le está dando demasiado poder al fiscal, ¿verdad? Y tiene que existir en un sistema de pesos y contrapesos, tiene que existir un equilibrio. Y para poder establecer ese equilibrio, en mi opinión, lo idóneo sería no ir ante un juez, ¿verdad? Y quiero sí hacer esa aclaración. Si son grandes casos los que se van a poder resolver con la colaboración eficaz, entonces hay que ir ante grandes personalidades como lo son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a fin de poder generar un balance en esto. Creo que el Congreso debe reflexionar sobre esta condición, puesto que esto nos ayudaría a fortalecer la seguridad jurídica del Estado. Me dice el abogado Mario García, España, ni la DEA, ni el FBI, ni el Mossad, las más poderosas agencias de investigación del mundo, han sido capaces de impedir los abusos. Muchos oportunistas se han aprovechado de esa ley y han sido incapaces de impedirlo. Si ellos con todo el dinero del mundo no pueden, ¿qué podemos esperar de la pelada ATIC y la DPI? Va a ser una manada de reos mentirosos inventando acusaciones para que le rebajen las penas. Así es. Por eso es que debe ser concatenada la información. Me dice el abogado Ariel, buenos días Raúl, estamos hablando de la ley de colaboración eficaz y estamos dejando a un lado el fortalecimiento de los órganos de investigativo. Vea que se presentan personas a denunciar a otras para obtener beneficios y a falta de investigación se presentan requerimientos en contra de personas que nada que ver y todo porque el imputado quería conseguir rebaja a costa de echar de cabeza a muchos inocentes. No está mal la ley de colaboración eficaz, dice el abogado Ariel, pero esta ley debe ir de la mano del fortalecimiento de los organismos, de los órganos investigativos. Claro, y lo hemos mencionado aquí, ¿verdad? Sí. Vaya, por ejemplo, como aquí a los hondureños nos encanta inventar figuras jurídicas, ¿verdad? Todos hemos visto cómo ya esa prostituida fuente humana que se lleva todos los juicios de gran envergadura, cuando los abogados le empiezan a interrogar respecto a aspectos puntuales, empiezan a decir, no, es que esa pregunta puede tender a identificar el testigo, es que esa pregunta puede tender a esto. Es capciosa. Mira, don Raúl, si al final un colaborador eficaz no está en la obligación de decir la verdad, está en la obligación de declarar sobre los actos que tiene conocimiento y también debe estar en la obligación de que se sepa, aquí el colaborador eficaz se llama Pedro Martínez, Juan García y el Estado está en la obligación de que una vez que se rinde esta declaración y diga, a mí me dijo Pedro Martínez que esto ocurrió de esta y de esta forma y para
corroborar la información que dio Pedro Martínez, hicimos este allanamiento, este decomiso, este aseguramiento y contamos con esta, con esta y con esta prueba, se dio esta y esta reunión y aquí están los videos, están las grabaciones. El Estado está en la obligación, después de haber identificado Pedro Martínez, de determinar cómo andaban vestidos, incluso si se pudiera, en proteger la integridad física de Pedro Martínez. ¿Y cómo lo va a hacer esto? ¿Cómo lo va a lograr? A través de un programa de sistema de testigos protegidos que tiene que ser forzosamente de carácter internacional, porque Honduras es un pueblón. Aquí no va a funcionar que de Tegucigalpa lo manden a vivir a San Pedro. Aquí no va a funcionar que de Tegucigalpa lo vayan a esconder a Valle de Ángeles. O sea, son cuestiones que se ocupa logística, se ocupa el apoyo internacional y hay que decirlo así, ¿verdad? No, aquí en Honduras, ¿cómo va a poder hacer ni eso? cámaras de seguridad tenemos ahora, los matan en un semáforo. No, por eso, y entonces. Sí. Y hay que entenderlo. Pues. Muy importante tus aportaciones, Romero, en relación de que precisamente si no se cuenta con los recursos, esa logística, pues es imposible realizar estas actividades. Porque vemos, como lo menciona muy acertadamente, de que en los requerimientos fiscales dice de una fuente humana, precisamente así dice. Pero ya existe una figura del testigo protegido, entonces más bien en un actuar de buena fe del Ministerio Público debería entonces presentar ese supuesto testigo protegido y no lo hace. Entonces desde ahí existe una desventaja en relación con la defensa. Vaya, por ejemplo, si se supiera que el delator es Pedro Martínez, el nuevo acusado va a decir, sí, dice, pero Pedro Martínez también tuvo esta y esta participación, porque uno de los requisitos fundamentales de la ley de colaboración eficaz o de un colaborador eficaz es que diga absolutamente la verdad. Claro. Es más, los Estados Unidos, cuando detectan que un colaborador les mintió, perjurio, después le viene y le rechaza la colaboración, hace uso de la información, pero les declara sin lugar el beneficio y lo vuelve a procesar, ¿verdad? Por perjurio. Sí. Yo creo que ha habido, según declaró el CNA, que tiene unas falencias esta nueva ley porque no hace referencia a una serie de principios como el control judicial, la formalidad, la legalidad, la objetividad y también la celeridad, la veracidad y proporcionalidad, porque aquí hay que ver el tipo de información que va a entregar un colaborador eficaz. Y esa información, de acuerdo al principio de celeridad, proporcionalidad, tiene que ser concatenada, es decir, que esa información hay que revisarla para saber qué tan verídica es y también, de acuerdo al tipo de información, así va a ser el beneficio que va a ser entregado. Y lo que he escuchado del CNA es que no contiene esa serie de principios que ya establece o ya establecía el proyecto de ley que presentó la MASI en su momento al Congreso Nacional. Así que creo que de alguna manera hay que completar esa ley, entre otros puntos. ¿Sí? Esta ley de colaboración eficaz es lo que se llama una justicia penal negociada. Y también es importante señalar que el Ministerio Público va a tener esa potestad de negociar con este colaborador eficaz y se supone que ese acuerdo de colaboración debe ser aprobado por un juez de la República. Y para hacer ese control jurisdiccional también hay que analizar que puede hacer que esas, hemos hablado de falta de institucionalidad, por un lado, debilidad por parte del Ministerio Público y Sistema de Administración de Justicia, puede hacer que ese acuerdo de colaboración también puede llevar algunos elementos de impunidad, como para quitar algún tipo de delitos de esas personas que en realidad se han cometido a cambio de alguna información, a cambio también de no imputar penalmente a una persona. Me dice otro televidente, en Guatemala existe esa ley del colaborador eficaz desde el 2006, se reformó en el 2009 y recientemente se introdujo al Congreso de Guatemala otro proyecto de reformas porque no ha funcionado y solo ha servido para que el Ministerio Público cometa abusos. Mire, don Renato, si aquí acusan, perdón, don Raúl, disculpe, si aquí acusan las personas hasta para mejorar estadísticas en el Ministerio Público. Usted escucha que cada 15 días, que ya ahora ya ni los medios de comunicación les dan la cobertura a esas famosas operaciones, creo que ya van como por Némesis número 2000, ¿verdad? Sí.
que lo único que son operaciones en donde dicen y presentamos 500 requerimientos fiscales y ahí detuvimos a 400 personas. ¿Y cuántos salieron libres? Pero ¿y a quiénes detuvieron? ¿Cuál es el sustento real de esos 500 requerimientos fiscales? Lo hacen solo para mejorar una estadística. Cuando llega un ciudadano normal a querer presentar una denuncia, lo mandan un filtro y le dice un fiscal en 5 minutos después de escucharlo, si le recibe o no le recibe la denuncia. Aquí lo que se ocupa es que se reciba. Y lo hacen para no aumentar la estadística de impunidad o de no investigación. Aquí lo que se ocupa es, y esto lo decían Raúl, lo decía Carrillo, lo que se ocupa es que se reciban todas las denuncias. Allá el que denuncie falsamente, si también es penado, pues también es delito denunciar a una persona sin fundamento. Falsa denuncia. Pero porque aquí le limitan ese derecho a los ciudadanos. Eso, empezar a corregir. Pero usted está a favor o no de esa ley. Yo estoy a favor de esta ley siempre y cuando se creen condiciones de idoneidad, como ser, por ejemplo, primero que la información que se verifique que la información que se brinde sea verificada por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, que se fortalezca de forma internacional un verdadero programa de testigo protegido. Tercero, que la persona que va a brindar información esté en la obligación de identificarse con nombre y apellido, y después de que esté identificado con nombre y apellido, sea mandado a la China, a Hong Kong, a donde quieran, ¿verdad? Pero no un magistrado que pelee con los porteros de lugares, magistrado serio. Es que fíjese que hasta en eso hemos perdido la óptica, fíjese, hay requisitos jurídicos y requisitos que solo se los puede dar la vida. Solo le digo esto, en Perú también existe desde el 2001 y este año 2022 fue reformada por la misma razón, los abusos del Ministerio Público. Cuarto, que para que esta ley sea pues vigente y se limiten esos abusos, se puedan reducir, se tiene que crear un sistema equilibrado. ¿A qué me refiero esto? A que, por ejemplo, colaboren dos instituciones del Estado, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué hago énfasis en que no puede ser un juez normal? No porque dude de su capacidad, no porque dude de su idoneidad, sino porque no es lo mismo amedrentar a un juez de letras que amedrentar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Al final debemos darle la importancia a los altos magistrados, ¿verdad? Claro. Y a los altos funcionarios del Estado de forma general. Y también que se tenga claro, ¿verdad?, que en el momento en que se puede establecer que la persona que brindó la información faltó a la verdad, por ejemplo, que diga, ¿verdad?, no es que yo solo me quedé, qué sé yo, con 100,000 lempiras, ¿verdad?, y se pueda probar de que él no se quedó con 100,000 lempiras, sino que se quedó con 10 millones de lempiras, se le quite ese beneficio y se le juzgue, pues si al final una ley de colaboración eficaz se basa en su sustancia, en la confianza. Y si la persona que brinda la información no es confiable y mintió respecto a su beneficio, entonces significa que la información, se puede entender que la información que brindó tampoco es confiable, ¿verdad? Abogado Raúl Paniagua, ¿y para usted? Bueno, para mí yo estoy de acuerdo con la ley, pero también estoy de acuerdo con el abogado Romero que tiene que ser operativa, tiene que ser confiable, y por eso he manifestado también, es importante decirlo, una reestructuración de lo que es el Ministerio Público, una reestructuración de la Corte Suprema de Justicia. Los que vamos a litigar a esos órganos jurisdiccionales nos damos cuenta de todo lo que ocurre ahí. Y una persona común, corriente, al comentarle lo que ocurre de esas cuestiones, se asusta. Entonces, yo para decirle algo, una vez un periodista comentó, no, nosotros que andamos en la calle, todos los días miramos la pobreza, dice. Y entonces se me vino a la mente a mí, todos los abogados que vamos a los tribunales de justicia, miramos la corrupción todos los días ahí. Entonces, usted se asusta de todo lo que ocurre ahí. Entonces, creo que es necesaria una reestructuración. Esa ley de colaboración eficaz tiene que estar bien estructurada, hay que completarla,
porque faltan algunos elementos que hay que agregárselos. No sé si esa ley contiene que en algún momento, como decía el abogado Romero, que la información no sea verídica, pues entonces la misma ley establezca que se revoque el beneficio que ha sido otorgado a esa persona. Así que también es necesario también reestructurar lo que es la Corte Suprema de Justicia. Creo que debe iniciar, tanto en los dos órganos de administración de justicia, un proceso de reestructuración, de depuración, y creo que si va a venir un organismo como la CICIG, también hay que reestructurarla, y tenemos el ejemplo que precisamente ahora que venía Juan Jiménez Mayor, le dijeron que todos los casos de corrupción que había acusado lo que es la MASI, todas esas personas prácticamente ya están libres. ¿Por qué? Porque el problema fue que se trajo la MASI, pero con un poder judicial y un ministerio público cooptado por la corrupción y por las estructuras criminales que operan a lo interno del Estado. No, y un Congreso que legisló a favor de ellos y no a favor de los intereses del pueblo. Totalmente. ¿A favor o en contra? No, todo lo que fortalezca precisamente el ordenamiento jurídico nacional le dé esa institucionalidad perdida, pues hay que apoyarlo, siempre y cuando haciendo las observaciones que hemos hecho. Hemos escuchado en entrevistas a la diputada Silvia Ayala, si no me equivoco, de que ella manifestó que este beneficio de colaboración eficaz no se iba a aplicar a los cabecillas de estructuras criminales, pero también debería de analizarse esta circunstancia debido a que si un cabecilla puede decir quién va a ser su sucesor, porque este ya fue capturado, creo que puede ser algo relevante para la Administración de Justicia. Además de ello, se está vendiendo, también se está ofreciendo esta figura procesal de colaboración eficaz como un método o forma, manera de atacar los delitos contra la administración pública. Y hago la mención y referencia, y lo repito, mientras no se hagan las reformas a las penas, yo como defensor feliz de que pues se quiten las penas de prisión de libertad. ¿Sí? Como defensor felices, porque ese es nuestro trabajo. No intimida, no intimida. Pero vamos a hacer la mención de que si no se hacen las reformas, no va a haber ningún interés de un corrupto de someterse a esta figura procesal, porque se les está tocando con guantes de seda y han saqueado el país a cualquier cantidad de dinero que han dejado al país precisamente en estas precarias condiciones. Y ellos son incluso los intocables, son aquellas personas que quieren verse como salvadores de la sociedad, y no puede seguir continuando dicho extremo. Voy a hacer una pausa para venir a cerrar el programa, para que hablemos un poco también de la nominación de hombres y mujeres que buscan ser los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También hay que entender, se presentaron más de 185. ¿Cuántos quedan ya? No, pero no es lo que quedan. Sí. La calidad de los Sí, claro. La calidad de los 15 que van a quedar. Claro. Por ejemplo, cuando él dijo, escuché la historia de un magistrado, todos somos humanos. Aquí, no, y todos somos humanos. Cada quien algo le gusta para pasarla bien. Alguien se echa frustrado. Los humanos. No, pues aquí en Honduras la gente pone. Mira ese bolo. Ahí está de goma el que está diciendo eso. Es que así es aquí, hombres y mujeres. A las mujeres aquí en Honduras chupan con ganas también. Uy, es la realidad. ¿Ese es el derecho? No, por eso, porque cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero un magistrado debe cuidarse, ¿va? Claro. Sí, por supuesto. Debe su cuidarse. imagen, su decoro. Bien, entonces voy a la pausa y vamos a hablar sobre esto de los magistrados. Háganme un favor, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos, Oscar Triminio, con quien fuimos compañeros en la universidad, era buen portero, Triminio. Ahí lo pusimos, fuimos campeones del torneo universitario interfacultades la primera vez. Bueno, teníamos un equipazo. Jugaba Pineda Chacón, Ferrari, jugaba yo, jugaba Medrano, jugaba el Mango Enríquez. Teníamos un buen equipo. Fue la primera vez que la Escuela de Periodismo fue campeón. Me trae un futbolito. Bueno, yo lo jugaba niño, no sé ustedes. Con Maules.
Ajá, y Gerson, lo que te pedí. Que vayas a traerme el futbolito. El futbolito, muchacho. Bien, entonces, ¿cómo ven ese proceso de la elección de los nuevos magistrados? ¿Cómo va? Bien, pues bueno, con todas las noticias que han surgido últimamente, pues prácticamente surgen las dudas, que se han filtrado algunas preguntas, se han filtrado algunos exámenes que posiblemente les pusieron o que les pusieron a los aspirantes y pues eso entonces ya ensucia un poco el proceso que había tenido buen prestigio, podríamos decir, a la hora de ejecutar toda su actividad la Junta Nominadora. Ya con las denuncias que han saltado y con todos los problemas que se han dado, pues entonces saltan las dudas de qué es lo que ocurrió a la hora de hacer el examen todas estas personas. Pues yo creo que la Junta Nominadora está en la obligación de dar un informe a la sociedad hondureña de en realidad qué es lo que ha ocurrido. Bueno, yo quiero destacar lo siguiente. Primero, que todos los miembros de la Junta Nominadora a nivel de titulares o de propietarios y suplentes, perdón, son personas honorables que cuentan con el respaldo del pueblo hondureño hasta este momento. Segundo, que ellos no actúan de forma sola. Recordemos que ellos tienen todo un equipo de trabajo y que si se dieron las fugas es de lamentar. Es propio de que el Ministerio Público investigue porque aquí se está jugando la seguridad jurídica del país. El futuro del país se está jugando en la elección de esta nueva Corte Suprema de Justicia. Quiero señalar que si existieron fugas, yo a título personal pienso que no fue de los miembros de la Junta, sino de sus colaboradores. Y esto pasa hasta en la corrupción, que tanto hemos estado hablando en este foro. Muchas veces los actos de corrupción no se dan en las cúspides, se dan en los mandos intermedios. Las fugas de información se dan en los mandos intermedios, en las partes operativas. Entonces sí creo que debe llamar a la atención. Comparto, ¿verdad?, la postura del abogado Raúl, que la Junta Nominadora pues tiene que dar un informe, pero también no podemos descartar el trabajo de la Junta. Vaya, por ejemplo, ¿quién no va a dudar de la credibilidad del abogado Waldo Rivera, de la integridad de él? ¿Quién no va a dudar de don Olvan Valladares, de la abogada Yulisa? Es más, del representante de la Corte, de Josué Padilla, una persona íntegra, un intelectual, porque él es un intelectual. O sea, son personas, y a nivel, de forma general, la Junta, son personas idóneas, ¿verdad? Y si hubo algún tipo de fuga, pues yo sí creo que fue de los mandos intermedios, y es lamentable. ¿Qué tipo de magistrados vamos a tener? Un magistrado que se preste, perdón, un postulante, porque no es magistrado, que se preste a recibir un cuestionario sobre un examen. Yo creo que eso ya nos va indicando la calidad de país que tenemos, ¿verdad? Y qué es lo que necesitamos mejorar. Bien, gracias. Cerramos con el abogado Carrillo. Sí, siempre manifesté en relación a los postulantes que quieren pues ser magistrados, de que tienen el legítimo interés de participar en igualdad de condiciones. Siempre lo he mencionado, esa igualdad. ¿Qué nos referimos en esa igualdad? De que pues si se someten a procesos de evaluación debe darse iguales circunstancias para todos, sin beneficio para nadie. Ha reconocido, la Junta Nominadora ha reconocido, hay que reconocer el valor que han tenido de reconocer y una posible inconsistencia en relación a unas preguntas que fueron incompletas en el proceso de evaluación. Y la respuesta y eso hay que hacer entonces la enmienda, y por ello ha dado pie precisamente el día de hoy a una revisión. Que pues aquellos interesados que pretendan incluso revisar estas preguntas, que incluso pueden ser, en este caso, pueden aprobar esta evaluación. Entonces creo que es una forma idónea precisamente de pretender enmendar. La Junta Nominadora, me llama algo la atención a mí. Para ser postulante te piden ser abogado y notario. Pero también vamos a hacer la mención de que cuando los nuevos magistrados electos y los actuales
en el ejercicio de sus funciones no pueden ejercer la notaría por dos principios, el principio de exclusividad y el de nexa jurisdicción. Pero vemos que estos postulantes están siendo evaluados por una junta nominadora, por algunas personas de ellas que no son notarios. Entonces se están viendo otros valores diferentes a lo que establecen precisamente el ejercicio de la fe pública. De ahí hay que darle el voto de confianza a la junta nominadora para los efectos de el proceso de evaluación. Ahora se está calendarizando precisamente las audiencias públicas de todos estos postulantes que pues han pasado a esta etapa o fase. Entre las audiencias públicas precisamente se debe de establecer cuál es ese interés, esa voluntad, esa inquietud de los postulantes para ser magistrados, qué los ha motivado precisamente. Eso creo que el pueblo hondureño lo quiere conocer para efectos de que estos postulantes pues de forma transparente le den respuesta a todas estas inquietudes. Gracias a mis tres invitados. Primero voy a ir con la nota y los voy a despedir ya al final. Saludos al abogado Lesman Morazán, periodista de los directores de Radio América. Un gran abrazo hasta su residencia allá en Las Cascadas. Voy a ir con... Sí, son imágenes. Ponémelas pues. Ahí, me decía Triminio, hay lluvias, comienzan lluvias y crecidas de ríos. Esto en Roatán está lloviendo, hay algunas, ahí está, para que tomen sus medidas de precaución la gente allá en Roatán. Quiero agradecer la comparecencia esta mañana del abogado Elvin Carrillo, fiscal especialista en Derecho Penal. Gracias, abogado. Gracias por la invitación. El abogado Raúl Paniagua, que es maestro de la Cátedra de Derecho Penal y abogado litigante en el país. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Saludo al pueblo hondureño y gracias por estar acá. El abogado Luis Romero, penalista y constitucionalista, abogado. Gracias, don Raúl. Mire, quiero agradecerle a Oscar Triminio, su comandante de... Ya va a empezar el Mundial. Los invito a ver 11 mundialistas. Enfócame aquí, hombre. Los mables para que juguemos. Mire, no, aquí está. Aquí le voy a dar uno. Abran la toma. Mire, ven. De verdad me emociona porque yo estoy cipótelo. ¿Ah? ¿Sí o no? Dale con ganas, Carrillo. Los invito a ver 11 mundialistas a las 6 de la tarde por Canal 11 para que disfruten el Mundial. Estos eran los juegos de FIFA de nuestros tiempos. Fue muy duro, Carrillo. No, yo sí le hacía. Pero de verdad que... Pero el tiempo pasado. No, pero mire, en el tiempo... Bueno, y jugué muy bien fútbol, disculpe. No, ahí en el futbolito anda violento, don Raúl. ¡Uy! Anda violento. Gracias, Luis. Gracias, Raúl. Gracias, abogado Carrillo. Gracias a todos y confiamos. Gracias a ustedes. Voy a cerrar con mi compañero Zúñiga ampliándome las lluvias desde el departamento insular. Adelante, compañero. Buenos días, compañeros en estudios. En efecto, pues estamos experimentando fuertes lluvias desde la noche acá en el departamento insular de Islas de la Bahía. Pues llevamos un aproximado de más de 8 horas con constantes lluvias. Hasta los momentos pues sigue lloviendo moderadamente. El cuerpo de bomberos pues ha salido a inspeccionar a diferentes sectores del municipio que reportan que podrían estar en peligro. Hasta los momentos pues no se ha emitido una alerta de preocupación y el cuerpo bombero pues realiza los monitoreos correspondientes en los diferentes sectores como Sandy Bay, Coxing Hall, French Harbor y pues se estaría pues inspeccionando también una vivienda en estos momentos que pues a raíz de las lluvias pues se le ha metido el agua a la planta baja porque es de 2 plantas, pero pues hasta los momentos no hay personas evacuadas y ya se está a la expectativa también de poder en su momento quizás habilitar un albergue si sigue lloviendo y si hay pues comunidades en peligro. Nosotros, a él que mande. Nosotros estaremos realizando monitoreos en diferentes sectores para poderles pues informar de cómo está la situación acá en el municipio de Roatán y de la Bahía.